Sí, sí, hermanos, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Colosenses 3. Que Dios nos ayude a recibir de Él, porque es su palabra. No es palabra de hombre, no es palabra de mujer, no es palabra más que de Cristo. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es el todo para nosotros. Él debe de ser el todo para nosotros, hermanos. Padre bendito, Señor Dios del cielo, una vez más, Señor, me quiero poner en tus preciosas y benditas manos, Señor. Señor, tú sabes que yo no tengo nada, Señor, que dar, nada bueno que dar. Pero no estoy confiando en mí, Señor, sino en tu misericordia, Señor. En tu gracia, Señor. En tu bondad para conmigo, Señor. Que después de andar en las tinieblas, Señor, después de estar muerta en mis delitos y pecados, Señor, tú ya me tenías, Señor, en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Y tenías este día, Señor, preparado para estar aquí delante de tus hijos, Señor. Que seas tú a través de mi boca, de mi voz, hablándonos, Señor, a nuestro corazón. Y nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Señor, aquí estamos, Señor, dispuestos a que tú nos hables, nos ministres, nos instruyas, Señor, porque a eso venimos. A eso venimos a reunirnos, a escucharte hablar, a escucharte, Señor, decirnos las cosas que tú quieres que hagamos y las que quieres que dejemos de hacer para tu gloria y tu alabanza, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahí en Colosenses 3:1 dice la palabra del Señor. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí que estamos viendo, hermanos, dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y muy obvio también, ¿verdad? Si tú y yo hemos nacido de nuevo, entonces dice que tenemos que buscar las cosas de arriba. Si tú no has nacido de nuevo, hermano, hermana, no te va a interesar. No te van a interesar las cosas de Dios. No te va a interesar leer la palabra. No te va a interesar, mucha gente llega a las congregaciones y llega como simpatizantes, se escuchan, se salen y se van y se acabó. Mucha gente también lee la Biblia, la lee y su vida es la misma. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Yo espero en Dios que cada uno de los que estamos aquí y de nuestros hermanos que por X, Y o Z no están aquí también, pero que pertenecen a esta congregación, espero que cada uno de nosotros seamos nacidos de nuevo. Yo creo que el Señor de alguna manera nos va a ministrar, nos va a hablar si realmente somos o no somos hijos de Dios, si hemos nacido o no hemos nacido de nuevo. Aquí está hablando para la gente que ha nacido de nuevo. O sea, es para ti, para mí, que yo creo que yo sí he nacido de nuevo, ¿verdad? Eso es personal. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón si somos hijos de Dios o no. Yo creo que el Espíritu Santo te está diciendo realmente si tú eres o no eres. Pero esta palabra es para los nacidos de nuevo, ¿sí? Para los nacidos de nuevo. Por eso dice aquí, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros, hermanos? Realmente, como hijos de Dios. ¿Estamos buscando las cosas de arriba o estamos buscando las terrenales? No pierdan Colosenses, vamos a estar regresando ahí. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 2 también nos habla acerca de esto. Y debemos de agradecerle al Señor, hermanos, porque estábamos muertos, como aquí dice Efesios 2. En el versículo 1 dice, y Él os dio vida. ¿Qué nos está diciendo aquí en Colosenses? Dice, si pues habéis resucitado. O sea, y aquí en Efesios nos está diciendo, y Él os dio vida. ¿Qué quiere decir? Que estábamos muertos. Pero el Señor nos dio vida, nos resucitó de esa muerte espiritual. Estábamos muertos, hermanos.
Toda la gente que no tiene a Cristo en su corazón está muerto. Son zombies. Caminan solamente en cuerpo y alma, pero su espíritu está muerto. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender esta palabra del Señor. Dice en Efesios 2, y Él dice, os dio vida a vosotros, a ti y a mí, hermano, que tienes el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Sí? A nosotros es el que nos está hablando el Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así como la gente que ves que camina sin Cristo, así eras tú y así era yo. Así caminábamos. Estábamos muertos y no nos dábamos cuenta. Hacíamos lo que bien nos parecía, lo que nos gustaba y nos valía, ¿sí? No nos importaba hacerle daño a la gente, no nos importaba pasar por encima de quien fuera con tal de obtener lo que uno quería, ¿no? Como decía mi esposo, que llore mi abuelita, que llore yo, mejor que llore mi abuelita, decía uno, ¿no? Porque así era uno. Todo para mí y yo y siempre yo, ¿no? Así vivíamos, así vive la gente que no conoce a Cristo. ¿Cómo vives tú, hermano? O sea, volvemos a lo mismo. Ya nos resucitó Cristo, estamos con Cristo. Dice, y por haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eso es lo que ahora como hijos de Dios tenemos que hacer. Ya no estar pendientes o tratando de hacer las cosas en nuestra fuerza, en las cosas de la tierra, en nuestra carne. Ya no, hermanos. Nuestra vista, nuestro anhelo debe estar allá arriba, como ahorita cantábamos, ¿sí? Que mi anhelo es estar allá contigo, sentarme a tu mesa y contemplar tu gloria. Yo creo que eso debe de ser algo que un hijo de Dios, una hija de Dios debe anhelar. Estamos de pasada, hermanos, en esta tierra. No somos eternos. Ahorita estás aquí, mañana no estamos. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Dónde piensas que vas a estar en la eternidad? Hermanos, tenemos que tener muy en cuenta nuestra vida espiritual. Yo sé que el Señor viene pronto, hermano. Todas las cosas se están dando, se está viendo. Y el Señor quiere preparar una iglesia que de veras lo ame, que esté lista para ir con Él. Listos, preparados. Porque en un abrir y cerrar de ojos viene el Señor. ¿Y cómo estamos, hermanos? Hay mucha tibieza espiritual en la congregación. No nada más aquí, hermanos. En todas partes. Hay mucha tibieza. Hay mucho desinterés en las cosas del Señor. No sé cómo está tu vida, ¿verdad? Yo me examino. Examínate tú, por favor, ¿sí? Entonces fuimos trasladados, hermanos, de las tinieblas a su luz, de la muerte a la vida, ¿sí? Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, hermanos, nuestros pies están aquí en la tierra, estamos en esta tierra que no es nuestra ciudadanía, no es nuestra nación, no pertenecemos aquí, pero aquí estamos. Están nuestros pies aquí en la tierra, sí, pero nuestra mente, hermanos, nuestro corazón debe estar allá arriba, ¿sí? Allá debe estar nuestra mente, buscando al Señor, pensando en Él. ¿Cómo será, Señor? Yo pienso, Señor, ¿cómo será cuando llega uno ahí en tu presencia, Señor? Yo creo que tu majestad, tu gloria, Señor, ¿cómo será tan grandiosa, tan terrible, si se puede usar esa palabra de la presencia del Señor? Que yo creo que llega uno y cae ahí uno, si no de rodillas, tirado totalmente de estómago ahí delante de Él. De contemplar su gloria, de ver su presencia. O sea, no me puedo imaginar. Tenemos una mente muy chiquita, pero yo trato de imaginarme cómo está allá la gloria del Señor, ver su rostro. Dice que ahí lo vamos a ver cara a cara, hermanos. Lo vamos a ver cara a cara. Eso, hermanos, debe de provocarnos en nosotros de veras hambre y sed del Señor. Veamos. Aquí dice en el versículo 3 de Colosenses, dice, porque dice, habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Ya morimos, hermanos. Ya morimos a nuestro yo, ya morimos a nuestra carne, ya fuimos resucitados. Ya el Señor nos dio la vida.
¿sí? Ya el Señor nos dio la vida. Dice, porque habéis muerto ya para nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carnalidad. Ya morimos, quedamos crucificados, debemos ser crucificados juntamente con Cristo, ¿sí? Y dice, y vuestra vida, ahora tu vida y la mía, dice que está escondida en Cristo, hermanos. Cristo vive en tu corazón, vive en mi corazón. Y también nosotros vivimos en el corazón de Cristo. Ahí estamos escondidos en el corazón de Dios. Ahí nos tiene el Señor. Ahí nos tiene escondidos. A pesar de que tú puedas ver muchas cosas difíciles en tu vida, Dios te tiene escondido, te tiene escondida en su corazón. Ahí vivimos en el corazón de Dios. Él nos tiene escondidos. No pierdan ahí. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos unidos con el Señor. Estamos pegados a Él. Está viviendo su vida. Debe ser así su vida en nosotros. Nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo, seguir sus pisadas. Somos uno en Cristo. Estamos unidos con Él. Pero el que se une, dice al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno en Cristo, hermanos. Trata por favor de analizar. Quizá yo no tenga las palabras adecuadas, suficientes, claras para hacerte entender, pero tú le puedes decir, Señor, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entenderlo. Que soy un espíritu juntamente contigo. No somos personas abandonadas, echadas al mundo, nacimos y ya nos dejó el Señor ahí tirados, como muchas mujeres hacen con sus hijos, ¿no? Que los tienen, los avientan. No, el Señor ya nos tenía preparado en su corazón para que fuésemos parte de su familia, fuéramos sus hijos y un padre, una madre verdadero, si en la carne cuida de sus hijos, imagínense que no hay comparación con el amor de Dios. Cómo el Señor nos cuida. Pasamos situaciones difíciles, las tenemos que pasar porque también nuestra fe tiene que ser probada. ¿Quién quisiera irse al cielo si todo fuera felicidad aquí en la tierra? ¿No? Que nunca estuvieras enfermo, siempre tuvieras dinero, te gustaría pasear y tienes siempre para tener dinero para pasear. O sea, todo. ¿A quién le gustaría ir al cielo? Pero así como pasan las personas que no tienen a Cristo problemas, así nosotros también, hermanos. La diferencia es que ellos no tienen a nadie a dónde recurrir, no tienen esperanza de nada. Nosotros tenemos una esperanza que no avergüenza, ¿sí? Y es Cristo en nuestra vida. ¿Amén? También tenemos en 2 de Pedro, por favor, 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes. Fíjense en esta palabra. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí? Ya el Señor nos sacó de ese mundo de concupiscencia, de maldad, de pecado. O sea, estamos en ese mundo, hermanos, todavía. Nuestra carne, todavía si le damos oportunidad, nuestra carne quiere estar ahí. Pero el Señor dice que ya, dice, habiendo huido. El Señor da por hecho que hemos huido de la corrupción. Eso espera el Señor de ti y de mí. Como Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. Huye, y no solamente es para los jóvenes, es para los adultos también. Está habiendo muchas situaciones difíciles en los matrimonios, en los jóvenes, en los adolescentes. Y no es culpa de Dios. Aquí el Señor está dando por hecho que tenemos que huir de la corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos su naturaleza divina. La naturaleza de Dios está en nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos impide
vivir la vida como Dios espera que la vivamos como sus hijos. Tú como padre, como madre, ¿qué sentirías? Que le enseñas a tus hijos cómo se debe comportar, cómo debe usar los cubiertos, cómo se debe vestir, y le estás enseñando, y de repente ves que no te entendió nada, no te hizo caso de nada. ¿Qué sientes después de que pasaste ahí día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras enseñándole? Y ves que, ¿qué sentirías? ¿Ustedes creen que Dios no se duele de ver a su iglesia tan tibia, tan alejada de Él, desinteresada? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Dice, vamos otra vez ahí a Colosenses 3, versículo 4. Dice en el 4, cuando Cristo dice vuestra vida, fíjense lo que dice, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, Cristo es mi vida y debe ser tu vida, hermano, hermana. Cuando Cristo, vuestra vida, dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Va a llegar ese tiempo, hermanos, va a llegar ese momento en que Cristo va a ser manifestado y con Él nosotros también como su pueblo, como sus hijos. Ahorita la gente quizás se burle de nosotros, quizás nos tenga como locos, ¿sí? La palabra de Dios dice, mirad, ¿cómo dice ahí en Juan 3:16? Disculpen, hermano, luego se me... No, donde dice que en 1 de Juan 3, a ver, vamos a ver. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Por eso el mundo se burla de nosotros, porque el mundo no conoce a Dios, hermanos. No lo conoce, se burla de nosotros, pero tú y yo que lo hemos conocido tenemos que seguir adelante glorificando al Señor. Viviendo para Él. Como dice su palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Hermanos, el Señor ya dio su vida por ti, por mí. Él murió ya en la cruz del Calvario. Como le cantábamos ahorita, ¿no? Ya fuimos trasladados, ¿no? De la luz a las tinieblas. El Señor ya dio su vida para sacarnos a nosotros de la muerte eterna. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Porque no es de que, bueno, ya Dios ya murió por mí, Jesucristo dio su vida, ya soy salva, ya no tengo que hacer nada. Hay una responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad. Vayan a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2. Y no pierdan Colosenses. Vamos a estar regresando ahí cada cita. Primera de Pedro 2, por favor. Primera de Pedro 2 dice, desead. Ya naciste de nuevo. ¿Qué hace un niño cuando nace, hermanos? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué hace un niño cuando nace? Llora porque tiene hambre. Quiere su leche, ¿sí o no, hermanos? Quiere comer. Y nosotros nacemos de nuevo. ¿Y qué hacemos? ¿Tenemos hambre de Dios? ¿Tenemos deseos de tomar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios? ¿Tenemos ese anhelo, ese deseo? Si no lo tenemos, hermano, perdóname, hermana, perdóname, pero no has nacido de nuevo. Un niño cuando nace muerto. Si nace muerto, no llora el niño, ¿verdad? No pide leche, está muerto el niño. Cuando el Señor nos da la vida a nosotros, no nacemos muertos, no somos abortivos. Nos da la vida, nacemos de nuevo. ¿Y qué pasa cuando nacemos de nuevo? Tenemos hambre. Debemos tener hambre. Aquí anda una mosca, no crean que es que aquí anda una mosca molestándome. Tenemos hambre del Señor, ¿sí? Tenemos hambre de conocerlo y empezamos a leer su palabra. Dice enseguida aquí, dice en el 3, si es que habéis.
gustado la venida del Señor? ¿Sí? ¿Deseas la leche espiritual, la palabra de Dios? Si es que habéis gustado. Si no has gustado realmente el nuevo nacimiento, si no ha venido la vida nueva a tu corazón, por eso no tienes hambre. Examínate, hermano, examínate, hermana. Si tú no tienes hambre de leer la palabra, no has nacido de nuevo. Perdóname que te lo diga, pero así dice la palabra de Dios. Porque a veces estamos y a veces no estamos, venimos cuando se nos pega la gana, si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo, si allá, si acá, si el tío, si la lluvia, ¿sí? Y siempre ponemos pretexto, siempre tenemos pretexto. No nos interesa. Estamos en nuestra casa y no sé cuántos lean su Biblia. Todos los días leen su Biblia, se alimentan de la palabra de Dios. O nada más la abrimos cuando venimos a la reunión. Porque a veces los cristianos a veces caemos en problemas y en pecado porque estamos débiles espiritualmente, hermanos. No tenemos la fuerza para resistir la tentación. Estamos en un cuerpo todavía caído, que nuestra carne nos quiere jalar. Y si yo mantengo más fuerte a mi carne me jala y me hace que obedezca a mi carne. Lo que yo quiero, yo. Pero si estoy bebiendo, estoy comiendo la palabra de Dios, me hace fuerte en Dios y me hace estar firme en Dios. Y viene la tentación y viene cualquier cosa, tengo que estar fuerte, debo estar fuerte y sé que soy fuerte porque sé que Dios está conmigo, ¿sí? Porque me ha ministrado a mi corazón, me ha enseñado lo que Él quiere que yo haga. Si no estamos débiles, hermanos. Por eso ahorita, hermanos, hay una cosa tremenda que está pasando en las congregaciones. Les digo, no es aquí. No. Cuando yo hablo de congregación, no estoy diciendo que ustedes, hermanos. Es a nivel mundial. Está habiendo muchas cosas tremendas entre cristianos. ¿Sí? Tal vez cristianos, pero carnales. O sea, que están cayendo en su carnalidad. Hay muchas cosas que están pasando. Niñas que están suicidándose. Porque están siempre metidas en el internet, en el teléfono, ¿sí? Viene una depresión tremenda. Yo no sé qué cuidado tengan ustedes con sus hijos. Y se la pasan ahí nada más con el teléfono. Hasta hace 8 días comimos con un matrimonio, una familia que vino aquí y comentaron, ¿no? Las niñas y personas están unas más tontitas. No los pones a leer, no los pones a estudiar, no los sacas a correr, no los sacas a que caminen, vayan en bicicleta, se suban una montaña o algo. Están ahí metidos con su tesoro, solos. Viene una soledad, una depresión tremenda. Le estoy pidiendo a Dios, hermanos, que Dios me ayude, porque si ustedes se dan cuenta ahí después de Colosenses 3, después del 17, viene una enseñanza acerca de las casadas, de los maridos, de los hijos, ¿sí? Y yo estoy pidiendo a Dios que Dios me ayude para ver si continuamos el domingo con esta otra enseñanza. ¿Qué está pasando en los matrimonios, hermanos? No sé si ustedes se dan cuenta, pero hay matrimonios que están pasando por situaciones difíciles. ¿Estamos orando por esos matrimonios? ¿Nos damos cuenta? ¿Quiénes son nuestros hermanos que ya no están viniendo? Y no solamente los matrimonios, mujeres, varones, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Dejemos de interesarnos solamente por nosotros, hermano. Yo. Hay que ver por los demás, hermanos. Orar por los demás, por nuestros hermanos en Cristo. Clamar a Dios por ellos, hermanos. Todos pasamos por situaciones difíciles y todos necesitamos de la fortaleza del Señor. Si el Señor no nos da la fuerza, estamos perdidos. Después que el niño toma su leche espiritual, empieza el niño a crecer, ¿sí o no? Y empieza ma, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomar nuestra leche espiritual y papá, te necesito. Hablar con Él.
Eso es lo que debes hacer. Esa es la responsabilidad que tenemos como nacidos de nuevo, como hijos de Dios. Beber la leche espiritual y hablar con papá. Papá, te necesito. Papá, enséñame, instrúyeme. No entiendo esto, Señor, pero tú me puedes decir qué significa. Ayúdame. Papá, tengo una necesidad económica. Ayúdame, socórreme. Papá, tengo una situación de enfermedad en mi cuerpo. Ayúdame. Papá, veo tal persona que está con problemas. Ayúdale. Hablar con papá. Es nuestra responsabilidad. Dos cosas. Estudiar, beber la leche y hablar con papá. Leer la palabra y orar. Cuando hacemos eso, hermanos, el Espíritu Santo se encarga de darnos la fuerza, nos ayuda, nos capacita, hermanos, para vivir en el Espíritu. Si no leemos la Biblia, si no oramos, el Espíritu Santo está ahí. Está ahí, pero no nos da esa fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque no le buscamos, no leemos la Biblia. ¿Cómo el Señor nos va a decir no hagas esto si no leemos la Biblia? No va a venir así nada más de repente a... ¿Saben que cuando yo recién empecé a caminar con el Señor, apenas tenía unos meses, pero bueno, ahí en la congregación donde íbamos, una vez me pidió la hermana que estaba ahí dirigiendo la congregación que diera una palabra. Y pues yo no sabía nada de la Biblia, tenía, no sé, 2, 3 meses, 4 meses, no sé cuántos, pero no sabía yo nada. Y dije, ay, bueno, sí, yo paso, pensé. Al fin que pues ya Cristo está en mi corazón, Él vive aquí, así que paso y yo nomás abro mi boca y el Señor va a empezar a hablar. No, pues sí, cómo no. Pasé y no sabía ni qué decir. Pues qué iba yo a decir, nada, no sabía nada. Sí, ya estaba Cristo aquí en mi corazón, pero nunca había leído la Biblia siquiera. Ni siquiera media Biblia, un cuarto de Biblia. Entonces, y como que luego tiene uno el pensamiento, bueno, pues ya Dios está en mí, ya con eso. No, hermanos. ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo le vas a pedir a papá Dios las cosas si no sabes lo que Él te está diciendo aquí? O como un jovencito puede decir, Señor, yo me quiero casar con fulanita de ahí, de la escuela, que es pagana y todo, pero yo quiero casarme con ella. ¿Cómo le pides eso al Señor? No te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no te unas con yugo desigual. Pero como no lees la Biblia, pues estás pidiendo algo que no. Por eso es necesario conocer la Biblia para orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que pedir conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad o lo que yo quiera, lo que yo desee, sino conforme a su voluntad. ¿Sí, hermanos? Entonces, Él es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos da la fuerza cuando nosotros bebemos la palabra de Dios y hablamos con el Señor. ¿Sí? Esas dos cosas, hermanos, grábatelas en tu corazón para que tengas la fuerza y el poder para seguir adelante en este camino mientras Cristo viene por su iglesia o nos llama a su presencia. Cualquiera de esas dos cosas vamos a estar preparados. ¿Sí? Entonces, vamos a Colosenses 3. Y dice el versículo 5, ¿verdad? Versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿sí? Haced morir pues lo terrenal. Y vamos ¿cómo haces que muera por ejemplo, un animal? Si lo dejas de alimentar, se muere, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A dejar de alimentar nuestro yo, nuestra carne, para alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Sí? Vayan a Mateo, por favor. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, fíjense lo que está diciendo el Señor, si alguno quiere venir, si alguno quiere, o sea, si tú quieres, no te está doblando el Señor el brazo, ni te está torciendo el brazo o obligándote. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Si tú quieres ir en pos del Señor, ¿qué tienes que hacer? Negarte a tus deseos, a tu carnalidad, negarte y seguir las pisadas de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Negarnos a nosotros mismos, negar nuestra carnalidad, no darle oportunidad a nuestra carne. Amén. Y luego seguimos ahí en Colosenses 3. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y luego dice, fornicación. Y vamos a ver esas palabras están aquí en la Biblia. Dice fornicación. La palabra griega es porneia. Esa es la palabra griega, porneia. Y esa palabra, hermanos, se deriva de la palabra pornografía. ¿Sí? Pornografía. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, todavía les gusta o están viendo pornografía? Y no, hermanos, solamente varones, sino mujeres. ¿Cuántos lo están haciendo? ¿Qué está diciendo el Señor? O sea, haced morir lo terrenal. Ya no hagas eso. Si antes lo hacías, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya moriste a tu carne. Ya estás crucificado con Cristo. Tienes la vida nueva en Cristo. Ya no veas pornografía. Y la palabra fornicación abarca, hermanos, abarca todo tipo de pecado sexual. Está el adulterio, que les decía yo ahorita también. Hay mucho adulterio, hermanos, a causa de las redes sociales. Saben que empiezan ahí a buscar al exnovio, a la exnovia, ¿sí? Y la buscan ahí, ustedes saben eso, ¿no? No creo que yo sé algo un poquito, pero yo creo que ustedes saben más, que están jóvenes, tienen más, conocen más pues la situación de las redes sociales. Pero si yo, por ejemplo, yo entro al Facebook, yo busco el nombre de una persona, ¿verdad? Y la encuentro. Y empiezo a hablar con esa persona. ¿Y te acuerdas que nos conocimos allá y nos conocimos acá? ¿Sí? Oye, ¿dónde estás? No, pues estoy acá. ¿Y cuándo nos vemos? ¿Sí? Y ahí empieza, hermanos. Ahorita muchos matrimonios están cayendo en ese tipo de problemas. Hay mucho adulterio, hermanos. Matrimonios que han estado ya por muchos años unidos están separándose, están divorciándose. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, por favor, con todo esto. ¿Sí? El homosexualismo también, o sea, cuánta situación estamos viendo. No sé si vieron en las noticias, yo lo vi en el celular, unas noticias ahí con unos niños, creo que eran de prepa. Los niños con sus falditas de la escuela, su uniforme de escuela, ¿no? Pero los varoncitos con sus falditas. Digo, si el chamaco tiene ganas de hacer eso, ¿cómo sus padres se ponen a comprarle falditas al niño para que vaya a la escuela? ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? ¿Hasta dónde estamos ya llegando? Y dice la palabra del Señor que así como era Sodoma y Gomorra, que había mucho homosexual, así va a ser su venida también. Y lo estamos viendo, hermanos. Porque ya no es solamente que los niños, ahí entre ellos se digan cosas, sino que los padres lo permiten, los padres los están empujando a esas situaciones tan horrendas, tan asquerosas, que ofenden a nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer por ellos? Orar por ellos. Porque si Cristo no hubiera venido a nuestra vida, a lo mejor también haríamos lo mismo, yo creo, no sé. La bestialidad, ahí está, lo estamos leyendo, ahí estamos en el Colosenses 3, versículo 5. Ya vimos la fornicación, ¿sí? La impureza. Bueno, estamos viendo la fornicación porque son varias cosas que están dentro de la fornicación, y dentro de la fornicación está el adulterio, homosexualismo, bestialidad. Escuchaba yo de un pastor que comentaba que fue una hermana a llorar con el pastor y a decirle que su esposo la engañaba. Y sí, te engañó con otra mujer, ¿qué pasó? No, hermano, eso hubiera sido pasable, perdonable, que me hubiera engañado con una mujer. No me digas que te engañó con un hombre. No, pastor, ni siquiera eso. ¿Cómo? ¿No? Llegué a la casa y estaba haciendo el sexo con la perra que tenemos en la casa. Se están viendo esas cosas, hermanos. Se están viendo esas cosas.
¿Por qué Dios lo puso aquí? Porque Él sabía, hermano, Él sabe nuestra condición, cómo somos. Estamos corrompidos, hermanos. Por eso necesitamos la gracia de Dios, necesitamos aprender la palabra de Dios, necesitamos vivir en santidad como Dios quiere. El incesto, ¿saben lo que es el incesto? Cuando hay cosas sexuales entre la familia, ¿sí? Los padres con los hijos, los abuelos, las nietas. Incesto. Ahora en tiempo de pandemia, ¿cuántas cosas no se vieron? Se supieron de los abuelos abusando de las nietas, los tíos. A veces dejas a tus hijos allá con el abuelito, la abuelita, el tío, y no te haces responsable de tus propios hijos. No estás al pendiente de ellos. La prostitución, la lascivia, todo eso encaja en esta palabra de fornicación que está aquí. Y después de fornicación, estamos en el versículo 5, después de fornicación viene impureza. ¿Qué es impureza, hermanos? Es algo más allá de los pecados sexuales, aún más allá. ¿Sí? Es inmundicia, lujuria, malos pensamientos, o sea, cosas ya degeneradas totalmente, ¿no? Pasiones desordenadas, que lo dice aquí, pasiones desordenadas. ¿Qué son las pasiones desordenadas? El apetito desbordado de placeres deshonestos, ¿sí? Pasiones desordenadas son apetito desordenado de placeres deshonestos. Malos deseos, ¿sí? Ahí seguimos, malos deseos. Dice, estar siempre pensando en hacer lo malo, hacer las cosas que a Dios no le agradan. Malos deseos. Tu mente, ¿de qué llenas tu mente? ¿Sí? ¿Dónde estás pensando? ¿De qué estás pensando? ¿Qué traes ahí en tu mente? Y seguimos ahí en el internet viendo tanta mugre, pues es lo que traes en tu mente, ¿sí? Llena de cochambre. Y luego dice avaricia, que es idolatría, ¿sí? Avaricia o codicia. Es el deseo desordenado de poseer y adquirir riquezas para acumularlas, ¿sí? Hay mucha gente que quiere dinero y quiere acumular. Esto es mío. Yo lo gané, esto es mío. ¿Sí? Avaricia, codicia. Como decía mi esposito, a veces no queremos comer plátano para no tirar la cáscara, ¿no? Avariciosos, codiciosos. Qué tremendo ser así, hermanos. Que no ves la necesidad de tu hermano o tu hermana para compartir, como dice la palabra de Dios, que trabajemos honradamente y tengamos para compartir con nuestros hermanos, ¿sí? Sino que todo lo queremos para acá, para acá. Y sabes que todas estas cosas que leímos en el versículo 5, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, todo esto es idolatría. ¿Por qué? Porque te estás amando a ti mismo. Estás haciendo tú lo que tú quieres hacer, lo que a ti te gusta hacer, y por eso eres un idólatra. Quitas a Dios de tu corazón para ponerte tú. Y tú te sientas en el trono y dices, yo hago esto, porque a mí me gusta hacerlo. Y es idolatría. Y sabes que por la idolatría vienen todos estos pecados también. Si vamos por favor, a Romanos 1. Hermanos, ¿por qué crees que hay tanta situaciones perversas, no nada más en México, en muchos lugares del mundo, a causa de la idolatría? Vamos a leer rápido, Romanos 1, y lo voy a leer rápido, del 18. Dice, del 18 en adelante, dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice, porque la ira de Dios, fíjense, si no han perdido Colosenses, quiero que vayan ahí un momentito, no pierdan ahí Romanos, pero ahí en Colosenses dice en el 6, por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? Por todas estas cosas que han hecho, ¿sí? Y viene la ira de Dios, dice, sobre los hijos de desobediencia. Vamos ahí a Romanos
1:18 dice, porque la ira de Dios, ya está, otra vez, la ira de Dios, o sea, es una ira que tiene Dios contra todos esos pecados, hermanos. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Todo lo que vemos, el sol, la luna, el mar, todo lo que vemos es una demostración del poder de Dios, de su existencia. Pero aún así, dice, ¿verdad? No lo tomaron en cuenta. Dice, de modo, dice que no tienen excusa. No hay quien se vaya a excusar delante de Dios, hermanos. Un día vamos a estar delante de Dios, parados delante de Él y no va a haber excusa. Nadie va a decir, no, yo no supe, no, a mí no me dijeron, no va a haber excusa para nadie. Para nadie va a haber excusa. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, toda la gente que adora las imágenes, pero nosotros a lo mejor ya no adoramos imágenes, pero nos estamos adorando a nosotros. ¿Sí? Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios dice, los entregó. Dios los entregó, ¿sí? Por su idolatría. ¿Sí? Tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? Por esto Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, mismo Dios los va soltando, los va dejando, porque ellos mismos están pervirtiéndose, ¿sí? Dice, estando atestados, o sea, hasta la cabeza, ¿sí? Atestados, aquí la testa, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. ¿Ven cómo todo eso es idolatría? Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Sí? Grábense, por favor, estas palabras, porque aquí en Colosenses también las trae. Altivos, ¿cuánta gente altiva hay? Que Dios nos perdone, por favor. Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo es causa de la idolatría, hermanos. Y aquí lo que estamos viendo en Colosenses nos está diciendo, todo es idolatría. ¿Sí? Y luego vamos aquí al Colosenses 3. Seguimos aquí en el 8. Dice, pero ahora, hermanos, dice, ¿sí estamos bien ahí? Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, no le des oportunidad a tu carne de hacer todo esto, que es idolatría. Sino que también, hermanos, nosotros como hijos de Dios, a veces que tenemos ira. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira. ¿Qué es la ira, hermanos? ¿Alguien ha sentido ira en su vida alguna vez?
Levante su mano si ha sentido ira alguna vez en su vida. ¿Nadie? 2, 3, 4, 5. Yo también. Yo creo que la mayoría sentimos ira. Pero ya no nos debe tomar la ira, hermanos. No podemos dejar que la ira nos domine. Volvemos a lo mismo, tenemos que conocer de Dios. Si llegan esos momentos que todos los pasamos, un momento de ira, que pasa alguna cosa y sientes que el estómago se te revuelve, ¿verdad? Tenemos que pedir la clemencia de Dios, la ayuda de Dios, ¿sí? Buscar la presencia del Señor, porque la ira, hermanos, es una emoción muy fuerte de disgusto, es un espíritu vengativo, ¿cierto o no? Cuando te llenas de ira quieres vengarte, ¿no? Eso es lo que viene a tu mente, voy a vengar, ¿no? De lo que me hizo esta persona. Eso es lo que viene a tu mente, ¿sí? Ese es un espíritu vengativo, un sentimiento de aborrecimiento. Y la mayoría que levantaron sus manos es que así es, hermanos. Los que no levantaron sus manos, gloria a Dios por ellos, ¿no? Que nunca han sentido ira. Pero los que hemos sentido ira, ustedes saben de lo que estoy hablando. Y luego dice, después de la ira dice enojo. El enojo es cuando traes la ira reprimida. O sea, traes la ira aquí, pero no haces nada, pero traes enojo. Estás enojada. Tienes coraje dentro de ti, pero estás enojada, estás enojado. Yo creo que todos hemos pasado por esas cosas, hermanos. O sea, Dios no lo está diciendo, no está diciendo a los de afuera. Entendamos eso, hermanos. Lo está diciendo a sus hijos, a los nacidos de nuevo, como lo vimos al principio. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas. Está hablando de los nacidos de nuevo. No está hablándole ya a la gente que no conoce, a nosotros, hermanos, porque Dios nos conoce. La malicia. Ahí mismo, estamos ahí en el 8. Después del enojo, malicia. Es una conducta malvada con la idea de dañar a otras personas, dañar su reputación. Cuidado, hermanos, con hacer eso. A veces dañamos con nuestra lengua. Hablamos de otra persona y dañamos su reputación, hablamos con cosas que no son ciertas. Y aun cuando fueran ciertas, tú que tienes que hablar mal de tu hermano, de tu hermana o de otra persona, tú que tienes que hablar cosas malas. Dice Santiago, no puede salir de tu boca de una fuente agua salada y agua dulce. Hay gente que se complace sí, fíjate que fulanita y yo la vi, hermanos. Muchos matrimonios se rompen por todas esas chismes y cosas que anda uno hablando. Blasfemia. Ahí seguimos ahí en el 8, ¿verdad? Malicia y luego blasfemia. Blasfemia son palabras injuriosas, ofensivas a las cosas sagradas o al Señor Jesucristo mismo. ¿Sí? Son blasfemias. ¿Sabes que conocí personas que, por ejemplo, le dicen al Señor Jesús, Chuchito? Eso, para mí es una blasfemia. Ay, no, es que yo me llevo muy bien con Chuchito. El Señor te reprenda. Ay, Jesucito. Ay, Diosito. Ese no es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios es grande, poderoso, majestuoso, altísimo. No nos confundamos. Él nos ama y nosotros amamos, debemos amar a nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que le voy a faltar al respeto. Dios es santo, santo, santo. No puedo faltarle al respeto. El temor de Dios debe estar en mi corazón y en el tuyo, hermano y hermana. El temor de Dios para ofenderlo. Saber quién es Dios. Pero si no lo conocemos, nos da igual, nos da lo mismo. Después de eso dice, palabras deshonestas, ¿sí? Palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando
hablas cosas obscenas, impuras, cuando dices malas palabras, majaderías, todo eso. ¿Qué lenguaje tenemos como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Hablamos como los que no conocen a Cristo? Ay, sí, tú. Y ya hombres y mujeres, y así se hablan. Ya no se hablan por su nombre, se hablan. No nos confundamos, hermanos. Nosotros no somos del mundo. No somos iguales que los demás. Y que Dios me perdone, porque sí hay que orar por esas personas. Pero yo estoy hablando ahorita al pueblo de Dios. Hay que orar por esas personas, porque así como hubo personas que oraron por nosotros para que nos viniera la luz a nuestra vida, así tenemos nosotros que orar por esa gente que vive, está muerta. Está muerta en sus delitos y sus pecados. Luego el versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tenemos que despojarnos como una vestidura mugrosa, sucia, harapienta, podrida, pestosa. Así era la vestidura que traíamos cuando no conocíamos al Señor. Nos tenemos que quitar esa mugre, despojarnos de eso, desvestirnos de eso asqueroso y vestirnos del nuevo hombre. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, ¿sí? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuestra mente se va renovando, hermanos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra, no se puede renovar mi mente va a seguir igual. Lo que yo pensaba antes de Cristo, sigo pensando. ¿Por qué? Porque mi mente sigue allá. No ha sido renovada con la palabra de Dios. Dice el 11, pero donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo, dice, es el todo en todos. O sea, hermanos, aquí está hablando acerca de la iglesia de Cristo, ¿sí? Tanto el griego como el chino, como el ruso, si tienen a Cristo en su corazón, es pueblo de Dios. Nosotros estamos aquí como congregación, no debemos hacer acepción de personas. No porque, no, es que la hermana está muy morena, no me cae bien. No es que ella está rubia, no me cae bien. No es que nada, hermanos. No debe haber excepción entre nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos una parte del cuerpo de Cristo aquí. Aquí está presente. Una parte del cuerpo de Cristo. Y así debemos estar. Dice: vestíos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Así es como debemos vestirnos, con esas vestiduras. Ya nos quitamos la mugre aquella que traíamos. Ahora vamos a vestirnos ¿de qué? De misericordia. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, o sea, apartados de Dios, ¿sí? Y amados por Dios y entre nosotros mismos, dice, de entrañable misericordia. ¿Tienes misericordia, hermano? ¿Tenemos misericordia? La misericordia habla de un corazón compasivo. ¿Tenemos ese corazón compasivo, hermanos? ¿De verdad nos duele lo que pasa a nuestro hermano o nuestra hermana? ¿O nos vale? ¿O por no dejar? Dice: de benignidad. Benignidad habla de un espíritu desprendido para ayudar a otros. Benignidad. De un corazón desprendido. Ya no agarremos todo para acá, hermanos. Ya no, hermanos. Se los dije la otra vez. Cuando tú tienes una mano abierta y la otra seca, se te acaba lo que tienes aquí, se te acaba, se te seca. Y acá no hay nada porque tienes la mano seca. Enseña a dar. Porque vas a dar y vas a recibir, vas a dar y vas a recibir, vas a dar y vas a recibir. Así es la vida del cristiano. Benignidad habla de un espíritu desprendido para ayudar a otros.
No se trata de dar, ay, le voy a dar. No, 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 no. Guiado siempre por el Espíritu Santo. Que Dios siempre te guíe. Por eso es tan importante, hermanos, que el Espíritu Santo viva en nosotros, nos capacite. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y oramos, el Espíritu Santo nos capacita y nos dice, nos enseña tal persona. No necesita alguien decirte, hermano, hermana, mire ya, piso el chicle, sé de qué sabor es. Nos tenemos que dar cuenta de nuestros hermanos, nuestra familia, la necesidad que puedan tener. Se nos quite el egoísmo, lo tacaño. Después de la benignidad, ¿dónde estamos? Aquí en el 12. Dice de humildad. La humildad es ausencia de orgullo, de soberbia. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos? A veces tenemos soberbia, hermanos. A veces nos creemos mejor que los demás, ¿no? Es que mi apellido es Inurreta y es solamente de una línea. Pompidio, decía mi esposo, ¿eh? De la familia Pompidio. Oh, sí. O sea, ¿ves? Hermanos, somos hermanos. Somos hijos del único y verdadero Dios que hay. ¿Por qué a veces somos así tan? Mansedumbre. Mansedumbre no habla de debilidad, más bien del prójimo, de la fuerza, perdón, más bien de la fuerza para negarse uno mismo, ¿sí? Y considerar a mi prójimo en más alta estima. Eso es ser manso, como el Señor dice, yo soy manso y humilde de corazón. Así debemos ser nosotros, mansos y humildes de corazón. Y luego también dice de paciencia, y en nuestro versículo 12, de paciencia. Paciencia es la longanimidad, es una parte del fruto del Espíritu Santo. Es la entereza y la fortaleza de ánimo, hermanos, para enfrentarnos a las adversidades, provocaciones o para enfrentarse a las adversidades. Cuando alguien te provoca, debe haber en nosotros paciencia. No exaltarnos luego. A veces pasamos por situaciones difíciles e inmediatamente nos exasperamos, nos enojamos. Y tiene que haber la paciencia, hermanos, en nosotros. Soportarlo. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Viene alguna situación a su vida y todo hacemos menos tener paciencia, ¿no? Vienen cosas, adversidades, provocaciones, pruebas, ¿verdad? A que somos expuestos a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Tener paciencia. Tener paciencia y no es fácil. Imagínate que te dan una mala noticia, que haces, gritas y corres. Cuando es el Señor, que debemos tener paciencia. Tranquilizarnos. Ver qué Dios quiere que hagamos. Pero a veces perdemos los estribos y queremos hacer las cosas como nosotros queremos y en lugar de ayudar, en lugar de salir adelante, echamos todo a perder por nuestra impaciencia, por nuestra inmadurez. Hermanos, esta palabra no es nada más para ustedes, es para mí. Yo la estoy recibiendo. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros, dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hermanos, esto es muy importante. No sé si ustedes, al menos por internet, estén viendo las clases de los viernes, pero está hablando de todo esto. No vienen los viernes, no sé por qué no vienen los viernes. ¿Están trabajando? Qué bueno, gracias a Dios. Pero si estás en tu casa, hermano, no, hermana, no sé por qué no vengas, pero te invito a que vengas, y si no, ya de perdida, pues velo por internet. Se está hablando ahorita de esa situación de cómo vivir la vida cristiana práctica, ¿sí? Y tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que perdonar.
Ahí se habla de una persona, en las clases que vienen, de una persona que tenía 30 años odiando a su papá, porque su papá lo había golpeado cuando era pequeño sin motivo. Y ese niño, ¿verdad? 30 años creció con ese rencor en su corazón. Hasta que el Señor lo alcanzó y se dio cuenta leyendo la Biblia. Y por eso es importante para que sepamos qué Dios dice. Y vamos ahí a Mateo, por favor, Mateo 6. Hasta que conoció y vio la palabra, entonces él pudo ser libre. Muchas veces estamos encadenados, ¿sabes? Porque no has perdonado. No has perdonado a tu esposo o tu esposa, te falló. Pues perdónalo, perdónala. ¿Cuánto te ha perdonado a ti el Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto me ha perdonado a mí? Y luego no queremos perdonar. ¿Sí? Mateo 6, del 14 al 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que no digas que vas a ir al cielo cuando tienes el corazón lleno de odio, de coraje, que no has perdonado. No vas a ser perdonado si tú no perdonas. Así te hayan hecho lo que... ¿Tú qué le hiciste al Señor, hermano? Yo qué le hice al Señor para que lo clavaran, lo lastimaran, lo golpearan, todo por mi pecado. Y así encontrar el perdón de Dios. Y que yo no pueda perdonar. Así sea lo que me hayan hecho, sea lo que sea. No podemos ser más misericordiosos que Dios. Más justos que Dios, perdón. Creyéndonos que somos justos con enojarnos y guardar ese coraje. No podemos ser más justos que Dios. Dice el versículo, vamos a Colosenses otra vez, el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, te despojaste de aquella situación que traías, ahora te estás vistiendo con estas, son sustantivos, alguien que me ayude, son sustantivos, o son, ¿cómo les pondremos llamar? De misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, o sea, todo de eso nos tenemos que vestir, ¿sí? Y ya cuando estamos vestidos de esa esplendidez de Dios, porque son atributos de Dios, o son el fruto del Espíritu, estamos vestidos de eso, entonces el vínculo del amor, dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, dice, que es el vínculo perfecto. Cuando tú te vistes, ¿sí? Sobre todo las mujeres, ¿no? Desde la ropa interior y todo, el vestido, ¿no? Usamos lo bonito, lo que nos gusta, ¿sí? Y todavía estás vestida y todavía te pones, pues, un broche de oro, los anillos de nuestra boda, de mi esposo, mío. Nos vestimos y nos ponemos algo, como un vínculo de amor, algo ya sobre todo lo bonito que te has puesto, te pones algo. Es el vínculo de amor que debe haber entre nosotros. ¿Y lo hay? ¿Y lo hay, hermanos? Versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, hermanos, hablando aquí, nosotros como parte del cuerpo. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios, hermanos, es la paz de Dios. Cuando nosotros obedecemos, la paz de Dios debe gobernar nuestro corazón. Y a veces no tenemos paz porque no hemos obedecido. No hemos obedecido lo que Dios nos está diciendo. La paz de Dios se gobierne vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, ¿sí? Y ser agradecidos. Nosotros deberíamos ser los más agradecidos de todo el mundo. Porque ¿a dónde íbamos si el Señor no hubiera venido por nosotros, si el Señor no nos hubiera perdonado? ¿Dónde estuviéramos?
Es un canto, es una realidad, eso no solo es un canto, es una realidad. Si Dios no hubiera venido a mi vida, ¿dónde estuviera, hermanos? ¿Dónde estuvieras tú si Cristo no hubiera venido a tu vida? ¿Dónde estuvieras? ¿A dónde anduvieras? Por eso debemos ser los más agradecidos de todo el mundo. Dice ser agradecidos. Y luego dice el 16, hermanos, escúchenlo por favor. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios debe morar en abundancia, abundancia de palabra, palabra, palabra. ¿Qué hablamos, hermanos? ¿Qué hablamos? ¿Cuál es nuestra plática? ¿De qué hablamos? De los artistas, de las películas. ¿De qué hablamos, hermanos? La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. Y luego dice, enseñándoos, fíjense por favor, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo lleve sentado en este lugar, pero ya era tiempo de que estuvieras acá enseñándonos. Porque no nada más es para los que están sentados llegar como cuando llegas al cine o al teatro, te sientas y acá está el espectáculo. Tú tienes que enseñarnos. Cuando la palabra de Dios abunde en tu corazón, en tu vida, no siempre vamos a estar aquí. No sé cuánto tiempo me deja el Señor aquí, hermanos. A mis hijos, no sé cuánto tiempo los deje. Y yo sé que hay otras congregaciones y te puedes ir, o sea, nadie hace falta aquí. Nadie es indispensable aquí, nadie. El Señor tiene muchas maneras de hablarnos, de ministrarnos y todo. Pero ¿qué es de tu vida, hermano? ¿Cuándo vas a tomar esa responsabilidad y decir, Señor, prepárame, capacítame, Señor, para que yo pueda también enseñar a mis hermanos, a exhortarlos conforme la palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuántos años llevas sentado o sentada ahí? El Señor no quiere que... ¿Te imaginas un cuerpo que no se mueve o que tiene un brazo acá y nada más con una mano está y la otra mano acá? ¿Tú crees que sería el cuerpo de Cristo? Es un cuerpo que se mueve, todo completamente. El Señor es la cabeza y Él nos dirige lo que tenemos que hacer cuando estamos en ese cuerpo. ¿Estamos tú y yo en ese cuerpo? ¿Somos parte de la iglesia de Cristo? ¿Ya nacimos de nuevo? ¿O somos simpatizantes? ¿O venimos porque, pues, a ver qué hay? A ver qué encuentro. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, estamos honrándolo, estamos glorificándolo, hermano, hasta en la regadera empiezas a cantarle al Señor. No sé si nunca has experimentado eso. A veces andas limpiando tu casa, andas barriendo, y empiezas a cantarle al Señor. Porque hay un gozo dentro de ti. Porque está la presencia del Espíritu Santo fluyendo de ti. Y hay ese deseo, ese canto nuevo. Empiezas, yo no sé cantar, yo soy muy desentonada, pero empiezo ahí a cantarle al Señor. Cántale al Señor, cántale en tu casa. No nada más vengas aquí a cantarle. Cántale en tu casa. Cántale salmos, himnos espirituales, adóralo. Y verás que te va a agarrar el Señor ahí donde estás. Y te va a tumbar. Te va a llenar. No vas a ser el mismo ni la misma después. Cuando has experimentado la presencia de Dios, ya no puedes ser el mismo.
Ya no puede ser la misma, ya no. Y eso es lo que necesitamos y yo lo anhelo. Y yo lo anhelo y le pido al Señor perdón por tantos años perdidos, creyendo conocerlo. Pero realmente cada que leo más su Biblia me doy cuenta que no sé nada. Me doy cuenta que no lo conozco aún, que necesito conocerlo. No sé nada. Leo y, Señor, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, Señor? Perdonen, hermanos. Y del 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, hermano, todo lo que hagas, darlo para la gloria de su nombre. Gracias, cariño. Gracias, Grace. Necesitamos volvernos a Dios, hermanos. Nos urge, nos urge. Te vuelvo a repetir, hermanos, si tú estás aquí, si el Señor te ha plantado aquí, sé fiel a Dios y a tu congregación. Si sientes que no eres de aquí, quieres ir a tu congregación, hermano, ve, no te detengas, yo te sigo amando igual. Pero ve donde te alimentes, donde crezcas, donde te enseñen el temor a Dios. Por favor, te lo suplico, te lo ruego. Si tú te vas, ten la seguridad que te vamos a seguir amando y buscando y orando por ti. Pero sé fiel a Dios. Porque si no eres fiel a Dios, no puedes ser fiel a la congregación, no puedes ser fiel a tu esposa, a tus hijos. O sea, tenemos que empezar con nuestra fidelidad hacia Dios para poder ser fieles en lo demás. Te invito, hermano, te invito en esta tarde que medites lo que Dios ha hablado a tu corazón y lo atesores y lo pongas por obra. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de ti. Tú sabes nuestra necesidad. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer, a alimentarnos de tu palabra. Pon tu querer como tu hacer por tu buena voluntad, Señor. Quítanos toda pereza espiritual, Señor, todo desánimo, toda tibieza espiritual, Señor. Por favor, Dios del cielo, que cuando tú vengas por tu iglesia, no vayamos a estar, Señor, viviendo una vida tibia, Señor. Una vida sin propósito, sino que estemos preparados, vestidos como una novia que espera a su amado, vestida con esos vestidos blancos, Señor, sin arruga y sin mancha. Te esperamos, Cristo de la gloria. Te esperamos, Dios. Te esperamos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, por tu iglesia. Ven, Señor. Ven. Ven y llévanos contigo, Señor, que seamos hallados dignos, Señor, de ir contigo. Que no nos veas como somos, Señor, sino que nos veas a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, Padre. Te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por ser nuestro Padre y por habernos dado la vida nueva. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hay un aviso. Les pido de favor que se anoten. Hoy es el último día. Espero que sea el último día para que anoten a sus adolescentes para la reunión que tienen con el hermano Fernando Valdés y Samuel. El próximo sábado ellos van a ir a un lugar allá donde trabaja el papá del hermano Samuel, una ladrillera.
y los hermanos han preparado una enseñanza para los adolescentes. Anótenos, por favor, hermanos. Anótense, acérquese con el hermano Fernando o con el hermano Samuel. Amén. Que Dios los bendiga. También hay ropa, hermanos, ropa allá atrás. Si ustedes quieren checar y ver si algo les sirve y se lo quiere llevar, lléveselo, por favor. Que Dios los bendiga.